Tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida creí en mantener las cosas simples. Amaba a mi esposo, crié a nuestros 2 hijos, trabajé a tiempo parcial en la biblioteca local y pasaba las noches tranquilas cuidando mis rosales o acurrucándome con un buen libro. Nunca perseguí la emoción, nunca me alejé demasiado de la rutina. Pensé que eso era suficiente. Pero el otoño pasado algo cambió. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Había llovido ese día. No un aguacero, solo esa llovizna ligera y constante que lo vuelve todo gris y te hace sentir como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Recuerdo cómo los limpiaparabrisas hacían un ritmo suave mientras el auto avanzaba por la carretera. De un lado a otro, de un lado a otro. Acabábamos de salir de una reunión trimestral en el centro de conferencias Marriott. Una de esas largas cosas corporativas con almuerzos de pollo seco y café tibio. Mi esposo Greg no pudo asistir. Tenía una cita con el dentista que no podía reprogramar. Así que su jefe se ofreció a llevarme a casa ya que vivíamos a solo unas cuadras de distancia. ¿Estás segura?, le pregunté. Por supuesto, dijo, sonriendo suavemente. Está de camino y me vendría bien la compañía. Su nombre era Mark Delan, principios de los 60, tal vez un par de años mayor que yo. Alto, con cabello plateado que siempre parecía perfectamente en su lugar. Había algo calmado en él, algo sereno, el tipo de hombre que habla en voz baja y aún así logra dominar una habitación. Lo conocía desde hacía años a través de Greg. Habían trabajado juntos durante casi 2 décadas, y cada vez que veía a Mark, era cortés, respetuoso, casi distante. Habíamos hablado solo de pasada, el tipo de conversaciones que llenaban el espacio entre risas educadas y cenas de conferencia. Pero esa tarde se sintió diferente. El auto olía a cedro y menta, y los asientos de cuero estaban cálidos. Al principio no dijimos mucho, solo la típica charla trivial, lo cansados que estábamos de las reuniones, lo triste que había estado el clima, lo rápido que estaba pasando el año. Luego una pausa, no incómoda, solo silenciosa, cómoda, casi. «¿Sabes?», dijo, mirándome de reojo. «Tienes una forma pacífica de ser». Sonreí, sin saber exactamente qué decir. Supongo que siempre he tratado de ser así. No siempre funciona. El río bajito, con los ojos de nuevo en la carretera. Nadie es pacífico todo el tiempo. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras conducíamos por los suburbios adormecidos. Pasamos el parque donde solía llevar a los niños cuando eran pequeños. Miré por la ventana, con los recuerdos tirando de los bordes de mis pensamientos. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó. Eso me tomó por sorpresa. Después en la vida, dijo. Después de que los hijos crecen, después de que el trabajo ya no es suficiente, después de que la casa se siente demasiado silenciosa. Dudé a veces, pero trato de no detenerme en ello. Siempre he sido alguien que mira lo que tiene delante. Él asintió lentamente. Yo solía pensar así también. El tono de su voz cambió entonces, solo un poco más suave, un poco más triste. Me volví para mirarlo. Sus ojos permanecieron en la carretera, pero había algo en su rostro. No exactamente tristeza, sino peso. Un cansancio que no había estado allí antes. Perdí a Clare hace 3 años, dijo. Sentí un nudo formarse en mi pecho. Lo siento mucho. Greg me lo contó. Pero nunca hablamos de ello. Él asintió. Está bien. Es solo que cuando alguien ha sido parte de tu ritmo durante tanto tiempo, es como si toda la canción se sintiera desafinada después de que se van. No supe qué decir, así que no dije nada. Solo dejé que el silencio se asentara entre nosotros por un momento. A veces el silencio es más amable que las palabras. Nos detuvimos en un semáforo en rojo y finalmente me miró. ¿De verdad? Me miró. No de la forma en que un hombre mira a la esposa de su amigo. No de la forma en que un jefe mira a la esposa de un colega. Había algo más profundo, curioso, indagador. Envidio a Greg, dijo, con voz baja. Se me cortó la respiración. ¿Por qué? Porque todavía te tiene a ti. Sus palabras no fueron groseras ni coquetas. Fueron sinceras. Demasiado sinceras. Intenté hablar, pero el semáforo se puso verde y empezamos a movernos de nuevo.
Las palabras se me atascó en la garganta. Él no dijo nada más durante el resto del viaje. Yo tampoco. Cuando nos detuvimos en mi entrada, la lluvia había cesado. Solo se oía el sonido del agua goteando de las ramas de encima. Alcancé la manija de la puerta, tratando de pensar en algo. Cualquier cosa que hiciera que este momento se sintiera menos extraño, menos cargado. Pero entonces lo dijo. ¿Te importaría si te pregunto algo honesto? Me volví hacia él lentamente. Supongo que depende. ¿Alguna vez te sientes invisible? Esa pregunta se quedó en el aire como una respiración contenida. Mis dedos soltaron la manija de la puerta. Podría haber mentido. Podría haber reído y restarle importancia, pero no lo hice. Solo lo miré y asentí. Él extendió la mano, no para tocarme, sino para ofrecerme su mano, con la palma hacia arriba entre nosotros, como una invitación silenciosa. No la tomé. No entonces. Pero tampoco me alejé. No dormí bien esa noche. Greg ya roncaba suavemente a mi lado, con el brazo extendido sobre el pecho como siempre. Todo estaba exactamente como había estado durante años. La misma casa, la misma rutina, el mismo hombre. Pero no podía silenciar mi mente. La pregunta de Mark resonaba en mi cabeza. ¿Alguna vez te sientes invisible? Miré el techo durante lo que parecieron horas, viendo cómo las sombras tenues de la ventana danzaban a través del yeso. No estaba enfadada. Tampoco me sentía halagada. Lo que sentí era mucho más complicado. Un lento desentrañarse de algo que no me había dado cuenta de que estaba anudado dentro de mí. No se trataba de atracción. Ni siquiera se trataba de Mark. Se trataba de ser vista. Verdaderamente vista, no como esposa o madre o vecina que se acuerda de regar el césped, sino como mujer, como persona. Completa. Y había pasado tanto tiempo desde que alguien me miraba de esa manera. A la mañana siguiente, seguí con mi rutina. Café, tostadas, alimentar al gato, doblar las camisas de Greg de la secadora. Pero todo se sentía ligeramente fuera de lugar, como si los muebles se hubieran reorganizado lo justo para que yo siguiera chocando con los bordes. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Mark Delaney. Espero no haberte hecho sentir incómoda ayer. Esa no era mi intención. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. No lo hiciste. Simplemente no lo esperaba. Él respondió casi de inmediato. Yo tampoco. Eso fue todo. Solo 2 palabras. Pero de alguna manera llevaban más peso del que yo quería que llevaran. No volvimos a hablar durante unos días. Pensé que tal vez ese sería el final. Un momento extraño en un auto que se desvanecería lentamente en la memoria. Pero no fue así. Si acaso, se quedó. Luego, la semana siguiente, Greg mencionó que Mark había invitado a unas cuantas personas a una pequeña cena. Dijo, tú también eres bienvenida, añadió con naturalidad, untando mantequilla en su tostada. Mantuve la cara neutral. Suena bien. Ha estado diferente últimamente, dijo Greg. Desde que Clare falleció. Creo que está tratando de reconectar con la gente. Asentí, sorbiendo mi café. No dije nada más. La cena fue el sábado siguiente. Informal, nada elegante. Unas cuantas parejas de la oficina, un poco de jazz suave de fondo. La casa de Mark era de buen gusto. Muchos estantes de libros, discos enmarcados en la pared, iluminación suave. Cuando llegué con Greg, Mark nos recibió a ambos en la puerta. Llevaba un suéter azul marino sobre una camisa blanca abotonada, con las mangas subidas hasta los antebrazos. Su expresión no cambió cuando me vio, pero sus ojos se detuvieron un momento más de lo necesario. La noche pasó en un borrón de conversación y risas. Hice charla trivial con los compañeros de trabajo de Greg, elogié el vino, ayudé en la cocina. Todo era perfectamente ordinario, pero podía sentirlo observándome desde el otro lado de la habitación. No de forma depredadora, más bien como si estuviera esperando algo. Más tarde, después del postre, salí a la terraza trasera. El aire de la noche estaba fresco y las luces del jardín proyectaban suaves resplandores sobre los setos. Me apoyé en la barandilla, inhalando el aroma de las hojas mojadas. Pensé que podría encontrarte aquí fuera, dijo Mark detrás de mí. No me di la vuelta. Necesitaba un poco de aire. Él se colocó a mi lado,
dejando un espacio respetuoso entre nosotros. Pareces distraída, dijo. Reí en voz baja. Esa es una forma de decirlo. Quise decir lo que dije, ¿sabes? Sobre que tienes una forma pacífica. Pero también veo algo más. Lo miré ahora, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Veo a alguien que carga con mucho y no deja que nadie lo vea. No respondí. No podía. La verdad es que había partes de mí que había guardado durante tanto tiempo. Sueños, deseos, arrepentimientos. Los había envuelto en silencio y practicidad, convencida de que ya no importaban. Pero en ese momento, con Mark de pie a mi lado bajo las suaves luces del exterior, la sentí removerse. Él se volvió hacia mí con suavidad. Mereces más que la invisibilidad. Esas palabras no deberían haber significado nada. Tenía una buena vida, un matrimonio estable, hijos amorosos. Pero sentí lágrimas pinchar en las comisuras de mis ojos, repentinas e indeseadas. Debería entrar, susurré. Él no me detuvo. No me tocó. Solo asintió. Pero antes de que volviera a atravesar la puerta corredera de cristal, lo oí decir tan suavemente que casi lo perdí. No tienes que desaparecer solo porque te quieren. Y ese fue el momento en que el suelo se movió bajo mis pies. En silencio, permanentemente. Pasé la siguiente semana moviéndome por mi vida como si estuviera en una niebla. Greg notó que estaba más callada de lo habitual, pero lo atribuyó a un resfriado o tal vez a las hormonas. Llevábamos casados el tiempo suficiente como para poder leer los estados de ánimo del otro, pero no siempre las razones detrás de ellos. Y yo no ofrecí ninguna. No podía dejar de pensar en lo que Mark había dicho. No tienes que desaparecer solo porque te quieren. Esa frase se quedó conmigo, me siguió mientras doblaba la ropa, me susurraba al oído mientras regaba el jardín, se presionaba en mis pensamientos cuando me quedaba despierta por la noche. No estaba planeando nada. No estaba buscando problemas. Pero algo dentro de mí había sido removido, no roto, no arruinado, solo inquieto. Y tal vez había estado demasiado asentado durante demasiado tiempo. A mitad de semana fui al supermercado y mientras estaba en el pasillo de productos frescos debatiendo entre dos marcas de uvas, oí una voz familiar. Prueba las rojas, son menos ácidas. Me di la vuelta. Mark estaba de pie a unos metros de distancia sosteniendo una cesta y una bolsa de manzanas. Ambos sonreímos un poco incómodos. Bueno, dije, no esperaba verte aquí. Vengo los miércoles, es más tranquilo. Odio pelear por los lugares de estacionamiento. Reí. Inteligente. Hubo un momento de silencio entre nosotros otra vez, pero esta vez se sintió más cargado, más consciente. No eran solo dos conocidos haciendo charla trivial. Él se movió ligeramente, bajando la voz. ¿Querrías tomar un café? Solo hablar. Mi pulso se aceleró. Ahora él se encogió de hombros. O cuando sea. Sin presión, solo una conversación. Debería haber dicho que no. Lo sabía. Pero no lo hice. Terminamos en un pequeño café cerca del parque, uno de esos lugares acogedores con sillas que no combinan y menús en pizarra. Nos sentamos junto a la ventana. Mark pidió café negro. Yo pedí té. Y durante un rato solo hablamos. No sobre Greg, no sobre la oficina, solo sobre la vida. Me contó cómo de solitaria se había sentido la casa después de que Clare murió, cómo se despertaba y olvidaba por un momento que ella no estaba, solo para sentir el peso de su ausencia golpearlo de nuevo. Escuché, no como la esposa de Greg, no como una vecina, solo como una mujer sentada frente a un hombre que estaba siendo honesto. Cuando me tocó el turno de hablar, me sorprendí a mí misma con lo que salió. No creo que nunca me haya permitido querer algo que no tuviera sentido, dije. Él me miró con suavidad. Eso suena agotador. Lo es, susurré. Nos sentamos en silencio durante un rato, mirando cómo la lluvia empezaba de nuevo fuera de la ventana. La gente pasaba con paraguas, cabezas agachadas, perdidas en sus propias vidas. Entonces, suavemente, dijo, ¿me dejarías verte de nuevo, solo para tomar un café? Nada más. Encontré sus ojos. No eran exigentes ni expectantes, solo esperando. Podía sentir mi corazón latiendo en la garganta. Está bien, dije, solo café. Pero ambos sabíamos que no se quedaría solo en café, no por algún deseo imprudente,
no porque quisiéramos herir a nadie, sino porque algo había comenzado, un tirón lento y sutil entre dos personas que habían pasado demasiado tiempo pretendiendo que estaban completas. Cuando llegué a casa, Greg estaba en el garaje arreglando la manguera del jardín que goteaba. Me saludó a través de la puerta abierta, sonriendo como si todo estuviera bien. Y lo estaba en la superficie. Preparé la cena. Vimos las noticias. Le di un beso de buenas noches. Pero acostada en la cama esa noche, me di cuenta de algo que no había querido admitir. Ya no solo estaba esperando a que Mark se pusiera en contacto de nuevo. Estaba esperando que lo hiciera. Fue un jueves por la tarde cuando Mark volvió a enviarme un mensaje. Mark Delaney, ¿estás libre mañana por la mañana? Conozco un lugar tranquilo junto al lago. Buen café. Sin presión. Miré el mensaje, con el pulgar flotando sobre la pantalla. La semana había pasado lentamente, demasiado lentamente. Cada hora se sentía como una pregunta que no podía responder. Y ahora aquí estaba. La respuesta pidiéndome. Escribí sí y envié el mensaje antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. A la mañana siguiente le dije a Greg que iba al mercado de agricultores. Él no lo cuestionó. Se dirigía a la ciudad para una reunión de equipo, ya medio distraído por una conferencia telefónica. Lo vi salir de la entrada, saludando desde el porche, el familiar dolor de la rutina envolviéndome como un chal. Luego me subí a mi auto y conduje en la dirección opuesta. El café estaba escondido cerca del lago, pequeño, tranquilo, casi vacío en una mañana de viernes. Mark ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa junto a la ventana. Levantó la vista cuando entré, y algo en su rostro se suavizó. Ninguna sonrisa, solo quietud, reconocimiento. Me senté frente a él. Durante un rato no hablamos. Solo bebimos nuestros tragos y escuchamos los sonidos a nuestro alrededor, el suave tintineo de las tazas, la ráfaga ocasional de viento contra el cristal. Entonces dijo, «Gracias por venir». Asentí, sin saber qué decir. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Hablamos de todo y de nada. Sobre la sensación de que el tiempo se escapa, sobre envejecer y darte cuenta de que las partes más profundas de nosotros mismos todavía quieren ser vistas, todavía quieren ser tocadas, aunque solo sea por la comprensión. Él no alcanzó mi mano. Yo no me incliné sobre la mesa. Pero algo pasó entre nosotros esa mañana, algo innegable. Cuando nos fuimos, me acompañó hasta mi auto. Abrí la puerta, coloqué mi bolso dentro, pero aún no me subí. Solo me quedé allí de pie, el sol temprano brillando sobre el lago detrás de él, el viento tirando de los bordes de su chaqueta. Me miró con cuidado. «Dime qué estás pensando». Dudé, luego hablé suavemente. «Creo que he pasado la mayor parte de mi vida haciendo lo que se espera. Y estoy orgullosa de eso. Estoy orgullosa de mi matrimonio, de criar buenos hijos, de mantener un buen hogar. Pero en algún momento del camino dejé de preguntarme lo que yo quería. Y ahora aquí estoy hablando con alguien que vio eso antes que yo». Él dio un pequeño paso más cerca, pero todavía no me tocó. «Nunca he querido herir a Greg», dije. «Lo sé», respondió. «Yo tampoco. Pero tampoco puedo pretender que esto no importó». «No», dijo, con la voz casi un susurro. «Importó». El viento llevó el silencio entre nosotros otra vez. Entonces dije algo que no esperaba decir, ni siquiera a mí misma. «Necesito ir a casa. Necesito descubrir quién soy de nuevo y que estoy dispuesta a perder para sentirme como ella». Él asintió, no con decepción, sino con algo parecido al respeto. Me subí al auto, cerré la puerta y arranqué el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y lo vi de pie allí, con las manos en los bolsillos, mirándome irme. Sin perseguirme, sin gritar, solo dejándome ir. Esa noche me senté con Greg en el porche trasero. El aire estaba cálido y el cielo brillaba con los suaves colores del atardecer. Él hablaba del nuevo trabajo de Internet, algo sobre ella no entendiendo el sistema de archivos, pero yo realmente no estaba escuchando. Finalmente, me volví hacia él. «Greg», dije suavemente. Él me miró, sorprendido por la seriedad en mi tono. «¿Crees que he cambiado?». Frunció el ceño. «¿Cambiado cómo?». «Desde que los niños se mudaron. Desde que envejecimos. Desde que la vida se volvió más silenciosa». Tomó un largo aliento y luego dijo: «Tal vez».
Pero yo también. Todos lo hacemos, ¿no? Asentí. Luego alcancé su mano. ¿Te darías cuenta?, pregunté, si desapareciera un poco. Su rostro cambió solo ligeramente. Lo suficiente. Apretó mi mano. Me daría cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo no dicho pasaba entre nosotros. Tal vez era el comienzo de un ajuste de cuentas. Tal vez no, pero era real. Esa noche no soñé con Mark. No pensé en cafeterías ni en silencios junto al lago. Pensé en la mujer que solía ser y en la que todavía tenía tiempo de convertirme.